Un saludo a todos, aquí estamos con un problema más de matemáticas, en este caso de la EBAU de 2021 de matemáticas aplicadas a las ciencias sociales, y es un problema de cálculo que dice así. Se considera la función real de variable real f de x igual a x cubo más 4 partido de x cuadrado menos 1. Es una función racional. Se nos pide en el apartado A determinar el dominio de la función y calcular sus asíntotas. Y en el apartado B calcular la ecuación de la recta tangente a la gráfica de f de x en el punto de abscisa x igual a 0. Comenzamos con el apartado A, en el que primero tenemos que calcular el dominio de la función, y al ser f una función racional tenemos que calcular los puntos donde se hacen 0 el denominador. El dominio de la función serán todos los reales menos esos puntos que hacen 0 el denominador. Hay que hacer x cuadrado menos 1 igual a 0 y despejar x. X cuadrado es igual a 1 y por tanto x es igual a más menos la raíz cuadrada de 1, que es 1, entonces es más menos 1. Pues ya tenemos que el dominio de la función son todos los reales menos el menos 1 y el 1. Para calcular las asíntotas verticales tenemos que calcular el límite cuando x tiende a 1 y el límite cuando x tiende a menos 1. Si nos sale más menos infinito, entonces van a ser asíntotas verticales. Entonces tengo que calcular este límite y este otro. Vale, pues entonces lo que tenemos que hacer es sustituir, ¿no? Entonces tenemos 1 al cubo más 4, que son 5. Y en el denominador tenemos 1 al cuadrado, que es 1, menos 1, 0. Pues es un límite de la forma k entre 0, que es más menos infinito. Por lo tanto, x igual a 1 es asíntota vertical. Por otro lado, tenemos cuando x tiende a menos 1, elevado al cubo es menos 1 y más 4, 3. Y en el denominador, menos 1 al cuadrado es 1, menos 1, 0. Volvemos a tener un límite de la forma k entre 0 más menos infinito. Y x igual a menos 1 es asíntota vertical. Vamos a calcular los límites laterales, entonces en este de aquí tendríamos que calcular cuando x tiende a 1 por la izquierda y cuando x tiende a 1 por la derecha. En el primer caso vamos a calcular límite cuando x tiende a 1 por la izquierda y límite cuando x tiende a 1 por la derecha de la función, ¿no? En el primero pues teníamos 5 dividido entre, 1 por la izquierda, por ejemplo 0,9, 0,99, etc. Al elevarlo al cuadrado va a seguir siendo más pequeño que la unidad y al restarle 1 va a ser negativo. Entonces va a ser más entre menos, que es menos, pues menos infinito. En este de aquí tenemos, bueno, positivo arriba, ¿no? O 5. Y tenemos por 1 por la derecha es 1,1, 1,01, 1,001. Al elevarlo al cuadrado sigue siendo mayor que la unidad y al restarle 1 es positivo. Entonces más entre más es más y nos queda más infinito. Vale, y en el siguiente entonces nos queda límite cuando x tiende a menos 1 por la izquierda y límite cuando x tiende a menos 1 por la derecha. De nuevo tenemos positivo arriba y abajo en el primero menos 1 por la izquierda, por ejemplo menos 1,1, menos 1,01. Al elevarlo al cuadrado va a ser positivo y mayor que la unidad y al restarle 1 va a ser positivo.
y más entre más es más, así que ya sabemos que nos va a salir más infinito. Y en el otro caso, menos 1 por la derecha, pues menos 0,9, menos 0,99, etcétera. Al elevarlo al cuadrado es menor que la unidad y positivo, y al restarle 1, pues va a ser negativo. Más entre menos es menos, menos infinito. Anoto aquí que las asíntotas verticales son x igual a 1 y x igual a menos 1. Y continuamos con la asíntota horizontal o la oblicua si tuviere. Para la asíntota horizontal tenemos que calcular límite cuando x tiende a más infinito de la función, que es la siguiente. Y habría que calcular el límite cuando x tiende a menos infinito también de la función. Pero al ser una función racional, ambos límites van a ser el mismo. Entonces solo necesito calcular uno de ellos. Si fuera otro tipo de función, otra familia de función, habría que calcular los dos, porque podrían salirnos dos asíntotas horizontales distintas cuando x tiende a más infinito y cuando x tiende a menos infinito. Pero aquí en las racionales no va a ser el caso. Bueno, pues aquí cuando hacemos límite cuando x tiende a más infinito de esta función, vamos a obtener la indeterminación infinito entre infinito, pero si la resolvemos, el límite de esta función pues va a ser lo mismo que el límite de x cubo entre x cuadrado, ¿no? Por lo tanto, puedo cancelar x cuadrado abajo con el cubo de arriba y me queda el límite cuando x tiende a infinito de x y es igual a infinito. Si nos hubiera salido un número, el 5 por ejemplo, el menos 2, pues esa sería la asíntota horizontal. Al haber salido infinito, o si nos hubiera salido menos infinito, o que no existe por ejemplo, entonces es que no hay asíntota horizontal. Vamos a mirar a ver si tiene asíntota oblicua. Sabéis que en una función racional las asíntotas oblicuas se pueden calcular de dos maneras. Una es realizando la división de polinomios y otra es utilizando la fórmula para calcular m y n, ya que la asíntota horizontal va a ser de la forma y igual a mx más n. Y hay una formulita para calcular m y para calcular n. Voy a hacerlo haciendo la división de polinomios primero y tenemos x cubo, dejamos un hueco, ¿no?, para x cuadrado, para x y para el 4, que ya lo escribo, y dividido todo ello entre x cuadrado menos 1. Pues esto toca a x cuadrado por x es x cubo, cambiado de signo, menos x cubo, y x por menos 1 es menos x, cambiado de signo, es más x. Sumamos y queda aquí un 0 y aquí queda x y más 4. Entonces, como ya no puedo seguir dividiendo porque el grado de este monomio es 1 y el de aquí es 2, entonces ya tenemos que y igual a x es asíntota oblicua. Así de sencillo. Podemos hacerlo con las formulitas. Voy a anotar aquí la asíntota oblicua, que es y igual a x. Y hemos dicho que no hay asíntota horizontal. Vale, voy a borrar aquí y vamos a calcular m y n. M es igual al límite cuando x tiende a infinito de f de x entre x. Como es una función racional, es una fracción, al dividir entre x, el resultado es como dejar el numerador igual y el denominador multiplicado por x. Así que este límite es igual a este otro, x cubo más 4 entre x cubo menos x. Aquí nos va a salir infinito entre infinito, ¿no? Pero resolviendo la indeterminación nos sale que m es igual al límite cuando x tiende a infinito de x cubo entre x cubo, que es pues el límite cuando x tiende a infinito de 1. Vale, ya tenemos calculado aquí que esto es 1 por x, es x, y nos falta saber el valor de la n, ¿no? Entonces la n es límite cuando x tiende a infinito de f de x menos m por x, pero m es 1, entonces es f de x menos x. Vale, entonces es el límite cuando x tiende a infinito ¿de quién? Pues de x cubo más 4 entre x cuadrado menos 1 y
menos x. Vale, entonces vamos a escribir menos x y ahora pues si sustituimos x por infinito nos va a salir una indeterminación de la forma infinito menos infinito y la forma de resolverlo es hacer denominador común. Entonces es lo que voy a hacer aquí, límite cuando x tiende a infinito de, a ver, x cubo más 4 entre x cuadrado menos 1 menos aquí x cuadrado menos 1. Vale, en el denominador aquí es como si tuviéramos un 1, entonces es x cuadrado menos 1 por x, pues x cubo menos x. Vale, entonces ya podemos efectuar la resta y tenemos límite cuando x tiende a infinito de denominador x cuadrado menos 1 y numerador es x cubo menos x cubo que es 0 y luego menos menos es más x más 4. Vale, y entonces aquí este límite es lo mismo que el límite cuando x tiende a infinito de x entre x cuadrado y es lo mismo que el límite cuando x tiende a infinito de 1 partido de x y al sustituir nos queda 1 entre infinito que es 0. Así que la n es 0 y por tanto la asíntota horizontal es y igual a x, lo que ya sabíamos por el otro método. En este caso, al ser una función racional, podéis hacerlo por cualquiera de los dos métodos, la asíntota oblicua. En el apartado B se nos pide calcular la ecuación de la recta tangente a la gráfica en el punto de abscisa x igual a 0. Entonces, esa ecuación va a ser de la forma y igual a f' de 0, porque nos están diciendo ya la abscisa directamente, por x menos este punto más f de este punto. Vale, pues entonces tenemos que calcular f de 0 y f' de 0, ¿no? Entonces y va a ser igual a f' en 0 por x, ¿no? Porque x menos 0 es x, más f de 0. Vale, pues entonces calcular f de 0 es muy fácil. Me vengo aquí en la función y sustituyo x por 0, pues en numerador 4, denominador menos 1, f de 0 es menos 4. Y ahora para calcular f' en 0, primero voy a calcular f' de x y tenemos que hacer la derivada de esta función. Es primero denominador al cuadrado. Derivada del numerador, que es 3x cuadrado, y aquí tenemos un 0, así que 3x cuadrado por denominador sin derivar. Menos numerador sin derivar, que lo pongo entre paréntesis, por derivada del denominador, que es 2x. Bueno, pues aquí tenemos que operar un poco y tenemos pues 3x cuarta menos 3x cuadrado y por otro lado tenemos 2x por x cubo, pues 2x cuarta cambiado de signo menos 2x cuarta y 2x por 4 es 8x cambiado de signo menos 8x dividido todo entre x cuadrado menos 1 al cuadrado. Entonces, a ver, aquí nos va a quedar x cuarta menos 3x cuadrado menos 8x dividido entre x cuadrado menos 1 al cuadrado. Bien, pues al evaluarlo en x igual a 0, queda f' en 0. Pues fijaos, aquí todos los términos dependen de x, entonces nos va a quedar 0 menos 0 menos 0 es un 0. Numerador y denominador 0 al cuadrado 0 menos 1 es menos 1 menos 1 al cuadrado. Pues queda 0 entre 1, esto es un 0. Bueno, pues ya con esto tenemos la ecuación de la recta, que va a ser y igual a 0 por x y más menos 4, pues menos 4. Es decir, y igual a menos 4. Y esta es la ecuación de la recta tangente que nos estaban pidiendo en el apartado B. Pues esta de aquí es la representación de la función de este ejercicio que no nos pedían representar, pero vemos aquí las asíntotas verticales en x igual a menos 1, x igual a 1. Vemos también la asíntota oblicua y igual a x y
la recta tangente que hemos calculado, que era en el punto de abscisa x igual a 0, es la recta tangente a este punto en esta curva, ¿no? Y podemos ver que tiene tangente horizontal. La recta tangente tiene que ser horizontal y era igual a -4. Vemos que precisamente es esta de aquí.